Bueno, hola estimados, ¿cómo están? Vamos a comenzar con la clase. Vamos a hablar un poquito de circuitos inductivos, de inductancia, de efecto de la frecuencia, relación entre la tensión y la intensidad, reactancia inductiva, potencia de ramas y vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, en las imágenes ven algunas fotos de inductancia, ¿sí? Máquinas puramente inductivas, como transformadores monofásicos que se utilizan en fuentes, transformadores de potencia, trifásicos. Pueden ver acá un transformador variable, ¿sí? Pueden ver una inductancia que se utiliza en electrónica, por ejemplo, para fuentes. Ven el núcleo. Bueno, vamos a ahondar un poco en esos temas. Bueno, inductancia es una propiedad o elemento de un circuito cuya unidad es el henrio, ¿sí? Así como habíamos descrito la resistencia, ahora vamos a describir la inductancia, ¿sí? Como la resistencia tenía partes constructivas que dependían del material, dependían de la sección, bueno, la inductancia la vamos a definir de la misma forma. Fijémonos en la ecuación de L igual a mu por S por N cuadrado sobre L, que describe a qué se debe el valor de inductancia, ¿sí? Entonces, mu es la permeabilidad magnética que depende exclusivamente del material con el que donde está permaneciendo ese circuito magnético, ese flujo donde aparece ese flujo magnético, ¿sí? En este caso vemos que hay una bobina, ¿sí? Que tiene una sección, una cantidad de espiras, ¿sí? Una longitud. Bueno, todos esos elementos los vemos en esta ecuación. Sección por n cuadrado por L. Y el núcleo de esa bobina, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a observar, bueno, en este caso no está indicado de qué material es, pero puede ser aire, puede ser algún elemento de hierro, ¿sí? Puede ser vacío. Bueno, dependiendo del material va a depender el valor de mu, que es la permeabilidad a que circule un flujo magnético, a que se establezca un flujo magnético, ¿sí? No es lo mismo aire que sea algún material de hierro, ¿sí? Entonces, obviamente que un material distinto al aire es mucho más magnético, permeable a que circulen líneas de campo magnético o circula algún flujo magnético por él. Entonces, por lo tanto, si esta bobina la construimos, hacemos una bobina con núcleo de aire y una bobina con núcleo de hierro, y vamos a ver la diferencia de L, ¿sí? Que va a ser mucho mayor en el caso del núcleo de hierro. Ahora podemos ver la ecuación del fenómeno de FEM autoinducida, ¿sí? Donde interviene la inductancia. Este fenómeno, ¿qué es lo que causa en un circuito eléctrico? Vemos que esta FEM de autoinducida, que se mide en volt, es igual a menos L por delta L sobre delta T. ¿Qué significa? Que se va a producir una FEM, ¿sí? Una fuerza electromotriz autoinducida. ¿Cuándo se va a producir? Cuando entre los bornes, por ejemplo, de una inductancia de valor L, ¿sí? Se produzca una variación de corriente en el tiempo, ¿sí?
O sea que va a haber un valor de FEM que se va a medir en volt entre estos bornes, que va a ser proporcional a la L, que es la inductancia con la que está, al valor de inductancia de esa bobina, ¿sí? Y proporcional a la variación de corriente respecto del tiempo, ¿sí? O sea que si nosotros tenemos una corriente continua circulando por esta bobina, y no se va a producir una FEM autoinducida, porque la corriente es continua y a medida que pasa el tiempo la corriente no va a variar. Ahora, si yo conecto una corriente alterna entre estos dos bornes, y la corriente va a variar, porque acordémonos que es alterna, varía según la función seno. Entonces, esa variación de corriente me va a producir entre esos bornes, si bien hay aplicado una tensión, ¿sí? como en el circuito, aplicada mediante un generador eléctrico, mediante un generador alterno, ¿sí? A su vez va a haber asociado una FEM autoinducida que va a depender de estos valores. Entonces, como esa FEM es variable, va a aparecer una FEM opuesta que dependerá de estos valores que vemos acá, de la L, del delta L y del delta T. Es un concepto que es importante empezar a introducirlo porque bueno, es un fenómeno que se da en los circuitos de corriente alterna cuando se involucran inductancias, ¿sí? Lo importante de esto es que ese valor de la FEM y también va a ser variable, porque al ser variable esa corriente en el tiempo, entonces también va a ser un valor así, como habíamos visto, senoidal, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante? El signo menos. Ese valor de esa FEM inducida va a ser contraria a la otra FEM, ¿sí? O sea, va a tener signo contrario, por eso es ese signo menos. ¿Y qué fenómeno produce? Es el fenómeno de la aparición de esa FEM. Trata de hacer que el aumento de la corriente, ¿sí? disminuya. Porque lo que pasa, si yo coloco un generador y la corriente va a ir aumentando, por ejemplo, ¿sí? un generador de 10 volts, variable, ¿sí? valor eficaz. Entonces la corriente va a ir variando. En el momento que va aumentando, va a aparecer una FEM que va a ser contraria, y ese fenómeno va a producir que esa FEM trate de disminuir a la FEM original. Bueno, un poco complejo lo que quiero explicar aquí. Seguramente lo han visto en electricidad o en física, pero es un concepto fundamental de lo que produce una bobina, una inductancia en corriente alterna. ¿Sí? Acá podemos leer el capítulo 5.9 para ampliar estos conocimientos del libro que les dejé en el Moodle. Bueno, acá vemos también el símbolo de la bobina, como lo podemos ver en en alguna bibliografía. Circuito inductivo puro en corriente alterna, ¿sí? ¿Qué causa esta bobina en un circuito de corriente alterna? Bueno, más allá del fenómeno explicado anteriormente, hay dos cosas que son las principales que afectan en un circuito de corriente alterna. Bueno, el primero es la inductancia retrasa la variación de corriente, ¿sí? Entonces, vamos a ver en los circuitos, en los diagramas, cómo es que el valor de corriente que circula por el circuito, ¿sí? va a ir retrasado con respecto al de tensión, ¿sí?
y lo vamos a ver en esta, también lo podemos observar en esta otra oración que dice: la inductancia retrasa la variación en 90 grados respecto de la tensión aplicada. Entonces, ¿qué es lo que se genera? Nosotros tenemos una FEM, aplicamos una FEM sobre los bornes de una inductancia. La corriente que va a aparecer aparece 90 grados posteriores, no está en fase con respecto a la tensión aplicada, ¿sí? Eso es un dato, el primer dato importante. El segundo dato importante es que limita el valor de la corriente, ¿sí? Entonces, como la resistencia en un circuito de corriente alterna dijimos que limitaba el valor de corriente, una inductancia también limita el valor de corriente, ¿sí? Ese valor con que se limita la corriente depende de la siguiente ecuación: W por L, que omega, recordemos que va de la mano con la frecuencia, la pulsación, frecuencia y el valor de 2pi, es igual a 2 por pi por F por L, ¿sí? A este término le vamos a llamar reactancia inductiva, ¿sí? Es fundamental que lo tengamos presente siempre, porque seguramente lo hemos escuchado. El valor de reactancia se mide en ohm y lo llamamos como XL. Entonces, ¿qué es la XL? Es el valor, ¿sí?, en ohmios que una reactancia posee, y depende de L, pero también de L, que es la construcción de esa inductancia o de esa bobina, pero también depende de 2 por pi por F, que son los valores que dependen del circuito eléctrico. Nosotros en la resistencia teníamos que en la resistencia era propiamente sus características constructivas, la capacidad de aumentar o disminuir la corriente, ¿sí? Si nosotros colocábamos una resistencia, sabíamos que disminuía la corriente, y si aumentábamos ese valor de resistencia, disminuía aún más la corriente, y así sucesivamente. Aquí también, si aumentamos el valor de L, seguramente en un circuito va a aumentar el valor de XL y por ende el valor de corriente, ¿sí? Pero no solamente es proporcional a L, sino también proporcional a la frecuencia. Esto es muy importante. Sin embargo, en general los circuitos que nosotros manejamos son con frecuencia 50 Hz, que es constante. Pero bueno, vamos a entrar en detalle con esta ecuación que la vamos a tener que tener presente en todos los cálculos de circuitos de corriente alterna, ¿sí? Entonces, resumiendo, circuito inductivo puro en corriente alterna. ¿Qué causa en un circuito de corriente alterna? Dos cosas. La inductancia retrasa la variación de corriente 90 grados con respecto a la tensión aplicada. Y por otro lado, limita el valor de corriente, ¿sí? ¿En qué valor? Y gracias a este valor, ¿sí? A XL, que es igual a 2 por pi por F por L. Ya lo vamos a ver en circuitos y vamos a ver cómo aplicarlo. Entonces, si tenemos un circuito inductivo, como el que vemos acá, aplicamos una fuente variable entre A y B, vamos a ver que va a empezar a circular una corriente, ¿sí?, entre los bornes de L. Entonces, el fenómeno importante, ¿cuál es? Que tenemos la tensión y fijémonos acá la corriente. Anteriormente la habíamos visto cuando era un circuito resistivo, que la veíamos en fase. Bueno, acá no la vemos en fase, la vemos, primero viene la tensión y posteriormente, 90 grados exactos después, la corriente que circula por la bobina, ¿sí? Por eso decimos que retrasa el valor de la corriente, ¿sí? Entonces, eso es el fenómeno que tenemos que tener en la cabeza, que retrasa el valor de la corriente con respecto a la tensión, ¿sí? Este gráfico.
este otro gráfico que representa exactamente lo mismo, vemos que tenemos la tensión y la corriente. En el circuito resistivo estaban en fase, pero acá están desfasados 90 grados. Primero, si ese es el sentido de giro de la pulsación, vamos a ver que primero vemos pasar el vector de tensión, pasan 90 grados, y vemos el vector de corriente 90 grados después, ¿sí? Entonces, esa es la importancia o el fenómeno que tenemos que tener presente cuando evaluamos una reactancia en un circuito. Acá vemos las ecuaciones. IL, que es la corriente que circula por la reactancia, es igual a la I máxima. Acá está en términos aplicando la ideón. Fíjense que la resistencia era igual a la tensión, que la corriente era igual a la tensión sobre la resistencia, de la familia que había puesto en hojas atrás, la familia de ecuaciones de la ley de Ohm. Bueno, acá es similar. La tensión tenemos sobre WL, que es la reactancia, vendría siendo la resistencia que posee la inductancia, ¿sí? La llamamos XL y se mide en ohm. Es análogo. Entonces tenemos la corriente máxima por el seno de omega t, y aparece este término que lo único que nos dice es que se desfasa 90 grados con respecto a la tensión. En el circuito de resistivo puro, recordemos que IL igual a I máximo por seno de omega t, sin el término menos pi sobre 2. Bueno, ahora aparece el término menos pi sobre 2, que pi sobre 2 en el sistema radial o circular, en radianes, es equivalente a decir 90 grados. Entonces, por eso yo les coloqué acá desfasa 90 grados respecto a la tensión. Yo se los coloco. No vamos a operar con este tipo de funciones, pero es importante que sepamos de dónde viene todo el análisis, ¿sí? Después abajo está la tensión, es U máximo por seno de omega t, ¿sí? U máximo era el valor máximo por el seno de omega t. Difiere en que tiene el signo menos y el menos pi sobre 2, o sea que hay otra onda, que es la de corriente, que está desplazada 90 grados. Eso es lo que me produce un más o un menos en el argumento de la función senoidal, ¿sí? Fijémonos una cosa interesante para analizar. A mayor frecuencia, mayor reactancia. En la resistencia era fácil, porque en el circuito resistivo, porque no variaba la resistencia con la frecuencia. Acá sí varía. Fijémonos cómo. Varía por el término XL, mientras mayor frecuencia, mayor reactancia, ¿sí? La frecuencia está implícita en el valor de omega, recordemos. Entonces, a mayor frecuencia, XL va aumentando, ¿sí? Entonces, a mayor frecuencia, la I máxima va a ir disminuyendo. Entonces, fijémonos qué sucede para 0 Hz. ¿Qué sucede para 0 Hz? ¿Cómo vendría siendo una corriente alterna con 0 Hz? Bueno, la pregunta es muy sencilla. Es una corriente, se transforma en una corriente continua, ¿sí? Nosotros, si tenemos 0 Hz, no va a haber variación. La frecuencia 0 es una onda que va a ser constante en el tiempo. Por lo tanto, esta ecuación, ¿sí? Se va a transformar en un UAB igual a U máximo, ¿sí? Entonces vamos a tener un circuito donde la fuente de alimentación va a ser constante, una corriente continua. Una corriente continua es aquella que tiene frecuencia igual a 0 Hz, ¿sí? No hay ciclos en un segundo. Recordemos el término de frecuencia. Veamos entonces qué sucede si la frecuencia es 0 Hz. La corriente que va a circular, primero todo este término se va a hacer 1, ¿sí? Y después acá, ¿cómo va a ser?
omega se va a transformar en 0, porque recordemos que 2pi por 0, por más valor de inductancia que haya, XL va a ser 0. Y bueno, lo que va a suceder que para 0 Hz, este valor a transformarse con 0 en 0, va a hacer que la corriente del circuito aumente considerablemente hasta llegar al infinito. Entonces, una bobina o inductancia en un circuito de corriente continua, o un circuito que tiene 0 Hz, este es un cortocircuito, ¿sí? Eso es un concepto interesante para que después evaluemos. Potencia en una reactancia inductiva QL. Bueno, así como para una resistencia se disipaba una cierta cantidad de calor, una potencia por efecto Joule, a la potencia que eroga una reactancia, la llamamos potencia reactiva y la llamamos con la letra QL, ¿sí? Vamos a andar más adelante con el triángulo de potencias, pero ahora vamos a presentar solamente el tema de potencia reactiva. Y la potencia reactiva en términos de valores instantáneos se representan mediante la siguiente ecuación, que es QL por U en función del tiempo, por la corriente que circulaba, que la teníamos también en la gráfica, y esto se mide en volt-ampere reactivos. Todo esto es en términos instantáneos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero comentarles que si tenemos el valor de la función de la tensión y el valor de función de la corriente, bastará con ponerlos acá para calcular el valor de la instantáneo de la potencia reactiva. En el gráfico ustedes van a ver, si bien lo que estoy señalando ahora es el QL, la otra función es el IL. Recordemos que estaban desfasadas entre el UL y el IL, 90 grados. Pero algo importante a analizar en este gráfico es que la potencia reactiva no es igual que la potencia que se daba en un circuito resistivo. En el circuito resistivo no cambiaba de signo nunca, era siempre, cuando repasen el video anterior o repasen el libro, era una onda que no cambiaba de signo. Fijémonos ahora cómo cambia de signo, negativo la potencia, después se hace positivo, después se hace negativo, después se hace positivo. Bueno, ¿qué nos dice eso? Que la potencia en un circuito inductivo, la potencia real consumida por el inductor o bobina varía de forma que físicamente lo podemos interpretar así. En esta parte negativa entrega la potencia o la energía a la red, y en esta parte positiva la consume generando el campo magnético. Después la entrega a la red, la consume generando el campo magnético. En definitiva, si nosotros hacemos un promedio de la energía que se consume, o el valor medio de la potencia, vamos a ver que es igual a 0, ¿sí? Entonces, idealmente una inductancia no consume energía, ¿sí? Una inductancia ideal, si existiera una inductancia ideal, vemos que no va a consumir en términos de alimentarla con alguna red, ¿sí? se va a producir un fenómeno donde sí le entregamos energía, pero el sistema inductor nos la va a devolver un instante después, y así sucesivamente se va a dar como se entrega y se devuelve la energía. Pero eso es en un circuito ideal, ¿sí? Recordemos que una inductancia, va a tener un cierto valor resistivo, por lo que al circular la corriente por esa bobina, que va a tener un cierto valor resistivo, va a disipar calor y por ende sí va a haber un consumo real de energía. Bueno, ya lo vamos a ver más adelante a eso. Era para introducir el fenómeno eléctrico.
Valor eficaz de la potencia reactiva QL. La potencia reactiva QL la podemos escribir también de acuerdo a la familia que nosotros habíamos escrito de potencia de ley de Ohm. Voy a pausar un segundo para recordarles esa filmina. Bueno, ahí está. Fijémonos que la familia de ecuaciones que les había mostrado en una filmina de ley de Ohm, donde intervenía la potencia, la tensión, la resistencia y la corriente, si bien ahora aparece el término de potencia reactiva QL, podemos ver que se repiten las mismas maneras de ver la ecuación. Fijémonos, para la potencia reactiva, QL es igual a XL, que es la reactancia inductiva, por IL. Fijémonos en el recuadro. La potencia P, bueno, ahí me di cuenta de un error que había en el cuadrado de la ecuación, y lo que quería mostrarles era en una filmina que les había mostrado en un resumen anterior. El cuadrito que vemos a la derecha, vemos que si bien ahora se introducen nuevas fórmulas que interviene la potencia reactiva, es análogo a las ecuaciones vistas para la potencia resistiva, y vamos a ver que es análogo para los valores posteriormente de la potencia reactiva QC. Entonces, la potencia QL es igual a XL por I cuadrado L. Si vemos en el cuadro de la derecha, potencia es igual a R por I cuadrado, ¿sí? A ver si podemos borrar aquí. Vamos a borrar ahí. Ahí está. Entonces, potencia es igual a R por I cuadrado, de la misma forma que está aquí. Potencia es igual a XL por I cuadrado, es análogo, ¿sí? Esto me representa la resistencia NOM, la R representa la inductancia NOM y la R la resistencia NOM, ¿sí? A su vez podemos ver que también la potencia QL es U cuadrado sobre XL, fijémonos, U cuadrado sobre R. Lo único que tenemos que cambiar es P, el valor de P y el valor de Q. Y el sentido ahora es que estamos hablando de la potencia disipada en una reactancia, y acá estamos hablando de la potencia disipada en una resistencia, ¿sí? Entonces esos son los valores que nosotros tenemos que tener en cuenta, pero es análogo y válido este cuadro de resumen para aplicarlo a potencia reactiva. Fijémonos, QL es igual a UL por IL, potencia es igual a U por I, ¿sí? Nada más que acá aplicado a la inductancia y acá a la resistencia. Todas las demás ecuaciones también son válidas, ¿sí? Bueno, eso es lo que quería que aclaremos con respecto al valor eficaz de la potencia reactiva. Todos estos valores de U y L son valores eficaces. Si nosotros queremos obtener esa potencia y medimos con un tester en un circuito, vamos a medir la tensión eficaz y la corriente eficaz. Esto se mide en volt, amperios reactivos o bar, ¿sí? Bueno, acá les dejo un circuito donde ustedes pueden practicar. La tensión en borne de una inductancia de 0,003 Henry tiene por expresión la tensión raíz de 2 por 220 por seno de 628 por T. Bueno, ustedes de ahí pueden determinar el valor de la reactancia inductiva y el valor de la potencia reactiva. Ahí está realizado el cálculo. Vamos a repasarlo rápidamente. Vamos a ver que en el punto A el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? Recordemos la ecuación, XL era igual a omega por L. Entonces, omega, ¿de dónde lo sacamos? Del argumento. Recuerden que omega por T era el argumento de la función seno.
Bueno, el omega es el 628 y el T sigue estando, o sea que 628 sería omega. Fijémonos, 628, reemplazamos el L que nos lo dio el ejercicio, 0,003, y nos da el valor en ohms del XL, ¿sí? Después nos pide el valor de la potencia reactiva. Bueno, teníamos que QL igual a UL por IL en valores eficaces, como había comentado recién. Recordemos que el raíz de 2 por 220, ese valor entero es el valor pico, ¿sí? Entonces, como hemos estudiado el valor pico, nosotros necesitamos introducir el valor eficaz. Y podemos utilizar cualquiera de las ecuaciones expresadas, dependiendo de los datos que tengamos. Entonces, ¿qué dato vamos a utilizar? UL y L, ¿sí? 220 va a ser el valor eficaz, por 116,77, que es el valor de la corriente. Bien, eso nos da un valor igual a 25,689,4 volt-ampere reactivos, ¿sí? Bueno, eso era un poco el desarrollo del ejercicio, que vemos que observándolo desde la otra ecuación, XL por IL, también es válido y llegamos al mismo resultado, ¿sí? Ya vamos a entrar en la parte práctica. Vamos a hacer un video de la parte práctica para ahondar un poquito más. Es un ejemplo rápido. Y bueno, me quedó esta potencia en un circuito inductivo. Disculpen, me quedó desarrollar esta filmina, que es importantísima porque tenemos el circuito. Como habíamos visto, esta misma simulación en un circuito de resistivo vamos a repetirla para un circuito inductivo. Fijémonos que ahora cambió el circuito y ahora hay una inductancia. Poniéndole valores al circuito, 220 es el ángulo de fase, el ángulo inicial de fase 0 grados. ¿Cuál ángulo inicial de fase? El ángulo de la fuente, ¿sí? Fijémonos, 0 grados o en tiempo igual 0. Ese es entre la tensión del valor BG, donde hemos puesto un valor de tensión 220 como valor eficaz. O sea que si el valor eficaz es 220, son 310 el valor pico, ¿sí? Y el valor pico el doble de ese valor. La frecuencia es 50 Hz, la resistencia es 0 ohm porque estamos hablando de un circuito inductivo puro. La reactancia que vamos a poner, la inductancia L que vamos a colocar, de 200 milihenrios, ¿sí? Y de esta forma podemos, con las ecuaciones vistas, ver los resultados. Si calculamos con las ecuaciones, vamos a obtener que la reactancia inductiva XL va a ser igual a 62,83 ohm. La corriente que va a circular va a ser la que estamos observando, 3,50 amperes. La corriente que circula por el inductor es la misma que la que circula por la fuente, porque estamos hablando de un circuito serie, ¿sí? Entonces son 3,50 amperes. Ya vamos a hablar de la potencia, de la potencia del triángulo de potencias. Ahora solamente estamos viendo la potencia reactiva en volt-ampere reactivos. Utilizando las ecuaciones vistas en el ejercicio anterior, vamos a ver que llegamos a los 770,31 volt-ampere reactivo. ¿Y qué es lo que nos muestra este gráfico? Bueno, lo más importante es saber el comportamiento de ambas señales. En el resistivo veíamos que siempre era positivo. Vemos acá por el fenómeno físico que había explicado anteriormente, la potencia que está en verde oscila de positivo a negativo, ¿sí? Y algo interesante de ver es el tema de cómo está desfasada o atrasada la onda de corriente con respecto a la de tensión. Fijémonos que hay 90 grados de desfasaje, donde lo podemos observar de forma más sencilla en el diagrama fasorial que está escrito acá abajo a la derecha. Fijémonos, primero está el vector de tensión,
¿sí? En azul el BL, si esto gira en ese sentido, en el sentido antihorario, primero vemos BL y posteriormente vemos al de corriente IL, ¿sí? Entonces ahí vemos los 90 grados de desfasaje. Bueno, ahora sí, esto fue todo por esta clase. Les mando un saludo grande y espero que hayan entendido. De lo contrario, me pueden mandar mensajes. Si tienen alguna duda en particular, la vamos resolviendo durante el curso.